Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy lo que quería compartir con ustedes es un poquito qué es lo que pasa con los elementos paratextuales. Y cuando hablo de elementos paratextuales estoy hablando de aquellos elementos que acompañan al crudo, al texto pelado. Es decir, vos imaginate el autor cuando lleva su texto a la editorial que le va a imprimir el texto. ¿Qué le lleva? Un conjunto de hojas escritas, ¿no? Nada más y nada menos que eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que hay un montón de cosas que se van agregando en el proceso editorial que completan y constituyen lo que se llaman los paratextos. ¿Cuáles son los paratextos más comunes? Vamos a ver algunos, ¿sí? Vamos con el Minotauro en zapatillas, ¿sí? Acá tenemos la tapa. La tapa es un elemento paratextual central, no solamente porque brinda una información muy importante, sino porque también está destinado a un público determinado y en base a ellos se construyen. Desde el título y la elección del título, obviamente también vas a encontrar el autor. Acá también te dice que las ilustraciones en este caso son del propio autor, de Ezequiel de Lutri. Y también la imagen, porque vos imaginate si este texto fuese dedicado a adultos, ¿tendría la misma imagen? Posiblemente no, ¿estás de acuerdo? El lomo es esto que está acá. ¿Y qué información nos da? Es esa información que tenemos que captar enseguida cuando tenemos el libro en la biblioteca, ¿no? Entonces, título, autor y editorial, ¿sí? Para tenerlo así, todos los libritos uno al lado del otro y poder decir, quiero este. Bueno, acá tenemos la contratapa. La contratapa es muy, muy importante como elemento paratextual porque es el primer acercamiento que el lector suele hacer al libro que está eligiendo en la librería, posiblemente, ¿no? Entonces vos lees una contratapa, lees otra y bueno, me quedo con este y voy a comprar este. Entonces tiene que dar información fidedigna en relación al de qué trata la historia, pero también tiene que captar la atención, tiene que ser una especie de gancho, ¿no? Teniendo en cuenta el público también va a ser la orientación. Entonces tiene que cumplir dos funciones la contratapa. Dar información sobre de qué se trata, la temática o para dónde aborda el eje del libro en cuestión, de la novela sobre todo, pero también tienen que servir como de gancho, ¿sí? Y hay distintas técnicas para esto. A veces extrae un pedacito de texto, pero en la mayoría de los casos está constituida por un resumen que no puede contar el final, porque si no, ¿para qué vas a leer el libro? Es como una especie de... como las películas, ¿viste? Cuando te pasa el cine y te pasan los anticipos de la nueva, que te dan ganas de leerlo. Eso sería la contratapa, ¿sí? Entonces, es un anticipo que te dan ganas de seguir leyendo y entonces compras el libro. ¿Estamos? Bueno, después, ¿qué elementos paratextuales hay? Además de estos, tenés el colofón, que es la información editorial, que nunca la leíste jamás en tu vida y es lógico y te lo recontra reentiendo, pero que después cuando seas más grande y estés en la universidad te va a servir mucho. Y después, por ejemplo, la tipografía. ¿Te diste cuenta de que para los libros que leemos normalmente a esta edad tenemos letras más chiquitas que las que tenías hace 2 años en los libros de quinto o cuarto grado? ¿Sí? Bueno, las letras normalmente se van como si fuesen achicando y reduciendo los espacios entre los renglones, ¿sí? Para a medida que van pasando las edades, ¿sí? Lo mismo que la tipografía va cambiando, no se usa la misma tipografía según todas las edades. La elección de la incorporación de dibujos, ¿sí? O ilustraciones o gráficos también es una elección editorial y constituyen elementos paratextuales, por más que en este caso el mismo autor los haya puesto. En este caso, en el libro nuestro tenemos unas hermosas elementos paratextuales que son estos que aparecen al final del capítulo 1 y del capítulo 2, donde cada uno de los personajes hace una especie de reconto mitológico de cuál es su origen y nos permite, si no leímos los mitos que nosotros ya habíamos leído, conocer un poco más de la historia. Espero que hayas tomado nota de esto. Vuelves a ver el video y anda tomando nota de los elementos paratextuales y quiero que busques en tu casa un libro y analices, mira, ¿cuáles son los elementos paratextuales? ¿Qué información me está dando la tapa? ¿Está la información del lomo? ¿Cómo están las contratapas? Compara algunos libros que tengas en tu casa. ¿Cómo se constituyen las contratapas? ¿Qué información me está dando? Haz esa pequeña investigación y pensá que yo después te voy a pedir que hagas una contratapa. Así que pensalo. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.